Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo el resumen de lecturas de los meses de julio y agosto. 2 meses llenos de calor, pero también llenos de buenas lecturas. Algún que otro chascarrillo, pero en general la verdad que estoy muy contento de estos 2 meses que he pasado leyendo y, como digo, leyendo bastante bien. 9 son las lecturas que conforman estos 2 meses, julio y agosto, y os las presento tras la intro. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Y empezamos este resumen de lecturas con El psicoanalista, novela de Jon Katzenbach, escrita en 2002. Una novela que leí en lectura conjunta dentro del club literario Atreyu, que podéis encontrar en Instagram, donde hace cada mes lecturas muy variadas de distintos subgéneros. Así que la verdad que es un club literario muy interesante. Creo que este mes de septiembre están leyendo Todo esto te daré de Dolores Redondo. Así que ir al Insta del Club Literario Atreyu y apuntaros porque merece mucho la pena. Bueno, pues leímos la lectura conjunta, que lo pasamos genial, El psicoanalista. Vamos a conocer a nuestro protagonista, que es Fredrik Starks, que es un psicoanalista ya retirado, con una vida cómoda, apacible, sosegada. Y toda esta comodidad se va a ver interrumpida por un anónimo que le va a chantajear y le va a hacer la vida imposible. Tan imposible que o bien adivina quién es esta persona que le está escribiendo o en 15 días deberá suicidarse. Este personaje anónimo se meterá de lleno en la vida de nuestro protagonista, en su vida económica, también en su vida familiar, por lo que Fredrik Starks pues va a entrar en una especie como, lógicamente, como de locura, como de agobio absoluto, de no saber cómo tirar hacia adelante. Va a investigar, tiene que investigar, va a entrar en este juego para saber quién es esta persona que de alguna u otra manera está relacionada con su vida anterior. Y digamos que esa es un poco la premisa de toda esta novela. ¿Qué es lo que pasa? Que esta novela, en un determinado punto de la trama, va a pegar un giro de 180 grados que te va a dejar loco. Pero súper coherente además el giro, quiero decir, ¿vale? No es de estos forzados. Es un giro increíble, que ninguno de los que leímos la novela dimos con él. Y mira que hicimos cábalas, mira que hicimos apuestas, pues no dimos con ello. Por lo que la trama, como digo, va a pegar un buen giro y si ya de por sí te estaba enganchando, a raíz de este giro te va a enganchar muchísimo más. Es un thriller que tiene todos los ingredientes, pero vamos, para que estés pegado a esta lectura y no la sueltes. Teníamos que restringirnos porque teníamos una serie de metas. Había gente que no respetaba las metas, obvio, porque es que el enganche es total con esta novela. Y si sois amantes de este subgénero, del género del thriller, del misterio y demás, pues de verdad que deberíais de conocerla. Y si no, pues oye, también un poco como para desconectar de lecturas un poquito más densas, viene súper bien. Tiene una segunda parte, la cual me han dicho que no, pues como que no, que si ya has leído la primera, quédate con ello. Sí es cierto que tiene un final, sí es un final un poco, sí, digamos, cerrado, pero o semicerrado, semiabierto, algo así, ¿sabes? Que cierra, digamos, un poco la trama, pero te da pie a que puedas continuar con ella. Así que, de momento, yo me quedo con esta primera parte, súper disfrutada, que lo he pasado increíble, muy ágil, es que es muy, pero que muy ágil, y la verdad que ha sido una novela que aprobada y con nota. Seguidamente leí para la iniciativa de Jan de Trotalibros del Black History July El blues de Beale Street de James Baldwin, novela de 1974. Menudo novelón, novelaza, pero vamos, de 10. Vamos a conocer a sus protagonistas, a Tis y a Fonny, una pareja de negros que son novios desde hace mucho tiempo y que están a las puertas de casarse. Es en ese momento cuando entra la tragedia en sus vidas y Fonny es acusado injustamente de violación y por eso es llevado a la cárcel hasta que se celebre el juicio.
La novela va a ir hacia atrás y hacia adelante, es decir, va a ir al pasado para conocer la historia de Tis y de Fonny y de cómo se ha llegado hasta ese momento en el que Fonny es acusado. Y luego también vamos a conocer el presente, el momento en el que Fonny está en la cárcel y recibe las visitas generalmente de Tis, que, pues donde ella lógicamente confía plenamente en él y no dejan de hacer planes de futuro porque saben que, en fin, que la justicia estará de su lado. Allí le va a comentar Tis una gran noticia a Fonny y en fin, pues conoceremos, pues lo dicho, cómo se ha llegado hasta ese momento y cómo se está llevando a cabo, cómo lo llevan estos dos personajes, especialmente esta pareja, el momento que están viviendo. También vamos a conocer a las familias de ambos. Vamos a conocerles tanto en su forma de pensar como en su forma de actuar. Y ambas familias son muy, pero que muy distintas. En fin, un retrato, la verdad que desgraciadamente muy realista. Y en fin, es una novela también muy ágil, que se lee bastante bien, no es excesivamente larga. Una gran historia que te va a enganchar desde el inicio hasta el final. Y en fin, pues una novela sobre todo llenísima, pero llenísima de esperanza. Un novelón. La siguiente novela que leí fue Noches Blancas de Dostoyevski, novela de 1848. Una pequeña gran joya. ¡Qué maravilla de novela, de verdad! Alucinante con este señor. Como en tan poco puede condensar tanto. Está escrita en primera persona y vamos a conocer a su protagonista, que es quien nos cuenta la historia. Un personaje solitario, muy bohemio, que le gusta deambular por las calles de San Petersburgo, que se relaciona poco con la gente, es de poca palabra, de poco verbo, y en fin, pues se va a topar con Nastenka, que es una chica pues también muy solitaria, muy bohemia, y entre ellos va a surgir la conexión. Y esa conexión también se va a transformar en amor. Y es que se van a conocer, ambos van a tener una serie de conversaciones de cómo han sido y son sus vidas. Van a estar, digamos que, muy conectados en ese sentido, se van a parecer mucho. El autor indaga mucho en la psicología de estos personajes y vamos a entrar también de lleno en las ilusiones, en las esperanzas de estos dos personajes, pero conforme vayamos leyendo la novela, digamos que esas ilusiones pues se van a transformar en desilusiones por un motivo u otro. Esa es, digamos, la historia de esta cortita, porque es súper cortita novela, pero que te llega hasta lo más hondo. Dostoyevski, creo que, porque también solamente he leído de él, pobre gente, es un autor que yo creo que, al igual que Tolstoy, gana en las distancias cortas. A mí me da esa sensación, no digo que Crimen y Castigo o Los hermanos Karamazov no sean buenas novelas, no las he leído, pero no digo que no sean buenas novelas, pero yo creo que estos autores sí que ganan en las distancias cortas, ¿vale? Esto es un novelón, pese a lo cortito que es, os lo recomiendo mil, se leen nada y te va a embargar de muchísimas, pero que muchísimas sensaciones, así que súper recomendable Noches Blancas de Fyodor Dostoyevski. Seguidamente leí a mi queridísimo Vicente Blasco Ibáñez, esta vez con su obra Arroz y Tartana, novela de 1894. Arroz y Tartana hacen referencia a que esas familias, esas personas que deambulan por la calle montadas en tartanas, es decir, en los coches tirados por caballo, que eso significa que son personas de alto poder adquisitivo, pero que de puertas para adentro solo se dedican a comer arroz. Es para lo único que tienen, que es símbolo de pobreza el comer arroz, por lo menos en aquella época, ¿no? Y a día de hoy también se dice mucho eso de te has tirado un mes comiendo arroz para poder permitirte unas vacaciones, por ejemplo, ¿no? Pues de esto va la novela, de las apariencias, y vamos a conocer a su protagonista, a Manuela Pajares. Es la matriarca, la gran matriarca,
que tiene a su cargo a 4 hijos de 2 matrimonios distintos. Esos hijos son muy distintos entre sí. Por un lado tendremos a Juanito, que será el más perjudicado de todo lo que va a suceder a lo largo de esta novela, y por otro lado tendremos a otros 3 hijos, un hijo y 2 hijas, que digamos que son un poco más ingenuos, no saben exactamente lo que está ocurriendo dentro de esta familia, pero que son, digamos, también los más parecidos a su madre. Y es que doña Manuela es una persona que le gusta mucho aparentar, le gusta la ostentación, pero digamos que tiene el bolsillo roto y no para de gastar dinero únicamente con el único objetivo de aparentar, de dar a conocer su situación económica. Por otro lado estará el hermano de Manuela, que es Juan, que es un personaje muy frío, muy avaro, pero digamos que luego también es el único que tiene para pensar, ¿vale? Y es el que le va a poner los puntos sobre las íes a su hermana. Y le va a decir también una serie de cosas que ella detesta escuchar. Este será el leitmotiv, digamos un poco el hilo conductor de toda esta historia, como una familia, pues eso, intenta aparentar de puertas para afuera, pero de puertas para adentro, pues digamos que están en la más absoluta de las pobrezas. Una novela que te va a hacer reflexionar, que lo vas a pasar bien. Sí es cierto que tiene algún que otro pasaje. Yo no sé qué manía tiene este autor de llevar a cabo siempre pasajes de tema y de tipo religioso, contándote festividades religiosas. Lo hace mucho en sus novelas, por lo menos hasta lo que he leído hasta el momento. Pero aún así la novela es interesante, es buena. Me ha gustado más Cañas y Barro y La Barraca, que trata de los bajos fondos, más que esta novela que trata un poco de los mundos un poquito más altos, pero que van a pique. Digamos que esta es una de esas novelas que muestran las miserias del alma. Está bien, es interesante el contexto, es interesante la historia, son muy interesantes los personajes y vamos a ver sobre todo las consecuencias que va a llevar a cabo todo este tejemaneje económico que lleva esta mujer, Manuela Pajares. Una novela interesante, como digo, muy buena para empezar también con el autor, así que os la recomiendo mil. Seguidamente leí La Casa Infernal, novela de 1971, escrita por Richard Matheson. Es una novela de terror de los años 70. No esperéis pasar miedo porque yo, vamos, la leí de día, ¿vale? Por si acaso, por lo que podía ocurrir. Y como es una novela así de espíritus y tal, yo esas cosas, ¿sabes? Yo ya está con el maullido de un gato. Ya apaga y vámonos, pues yo digo, lo voy a leer de día, pues no pasé ni mijita de miedo, ni mijita. En fin, vamos a conocer esta casa infernal. ¿Por qué esta casa es infernal? Es la peor casa del mundo. Es que 40 años ocurrieron una serie de hechos que se van a repetir pues 40 años después. Un grupo de personas ingresarán en esta casa, que es la Casa Velasco, y uno de ellos será uno de los supervivientes de la tragedia que ocurrió hace 40 años en esa misma casa. El resto pues son físicos, son mediums, este tipo de gente. Y bueno, pues se van a introducir en esta casa y van a intentar, pues, digamos, saber qué es lo que ocurre, qué es lo que tiene y, no sé si se dice así, pero es desorcizarla, ¿vale? Ahuyentar los espíritus y que esa casa sea una casa tranquila, que sea una casa de paz. ¿Lo van a conseguir? Lo consigan o no lo consigan, las van a pasar un poquito canutas. Y es una novela, digamos que esto es la historia, es que tampoco tiene mucho más, no es larga, no es extensa la novela. Es una novela que más que miedo, bueno, miedo en sí no te produce, sí te produce un poquito así como de angustia, de asfixia y alguna escena un poquito, pues eso, asfixiante. Y tiene para mí algún tipo de fallo, sobre todo en los personajes. Y es que, pues, para pertenecer al mundo de la física, para ser mediums,
Pues muy adelantados no son, porque no sé, yo lo estaba viendo todo venir y ellos para sus carreras profesionales que tienen, pues pobrecitos estaban como si ven por primera vez llover, ¿sabes? Entonces me parecían un poco, no sé, como que no me cuadraba sus profesiones y esas ganas de entrar, de querer saber con, una vez que están ahí dentro, y no te quieres enterar, ¿sabes? Pues no sé, no me han gustado a mí mucho estos personajes. La tengo, si de por sí la novela, pues, bueno, increíble, te quiero decir, estas cosas supuestamente pasan, supuestamente pasan. Pero que ya de por sí, pues mira, si no te estás creyendo ya mucho así la historia, pues ya con estos personajes apaga y vámonos. La casa infernal, pues muy infernal tampoco es, no, las hay peores, pero bueno, digamos que es un poco el terror, como yo digo, pues de hace 50 años. Que, pues lo ves a día de hoy y te puede resultar un poquito light. Ya os digo, a mí no me ha dado miedo en ningún momento. Un final pues bastante previsible y tal, pero bueno, si sois amantes del género, pues como amantes os puede interesar esta novela porque se puede, no sé si es considerada también una especie como de clásico del género de terror. Si no, pues no os la recomiendo mucho. Y si sois miedosos, gente miedosa como yo, pues entonces sí sé que la podéis leer porque no os va a dar miedo. Y bueno, puede resultar así un poco interesante y sobre todo pues para evadirse después de leer según qué otras novelas. Si no, ya os digo que, vamos, ni os intereséis lo más mínimo por ella porque de infernal da más miedo la mía a veces, ¿sabes? A veces da más miedo la mía, así que, bueno, no puedo decir que sea una mala novela en sí. Tampoco es no, pues, obviamente que no puedo decir que sea una grandísima novela, pero bueno, no está ahí, como entre un 4 y un 5 le pondría así como de nota, ¿vale? Así, te suspendo, te apruebo por mira tú, ¿sabes? Te voy a aprobar, pues yo qué sé, pues, entre pena y media, ¿sabes? En fin, ni para ti ni para mí. Siguiente novela que leí fue El puente de Alcántara, novela de 1988 escrita por Frank Baer. Es una novela histórica extensita que leí en lectura conjunta y que nos llevó pues 2 meses en leerla. Es que es extensa la jodía, sí. El autor nos va a llevar a la península ibérica, a España, a la España del siglo XI. Una España muy tolerante en el tema cultural y religioso, donde estaban las 3 culturas, la judía, la morisca y la cristiana. Digamos que la parte sur estaba gobernada por los reinos moriscos y los judíos, y central norte pues por los cristianos. Y como digo, había una tolerancia, una convivencia en la península ibérica. Vamos a conocer 3 historias. Por un lado, la de un médico judío, por otro, la de un caballero castellano y por otro lado, la de un poeta morisco. Estas 3 historias se van a ir intercalando. Cada capítulo pues va a ir contando la historia de uno de estos 3 protagonistas. Son unos cuantos capítulos en los que se intercalan, y digamos que esta es la parte más histórica. A la vez que vamos a conocer a los protagonistas, el autor ha llevado a cabo un trabajo de documentación como pocos, porque es que no le falta ni un perejil, ¿vale? O sea, es alucinante la cantidad de datos históricos, culturales, políticos, sociales, costumbristas también, que el autor ha conseguido para llevar a cabo esta novela con estas 3 historias. Es maravilloso. Como digo, estos capítulos son como más históricos, no dejan de ser novelescos, pero son más históricos. Obviamente estas 3 historias van a llegar a un punto en las que se van a unir para tomar una misma dirección. Es cuando entra en juego, y aquí un poco ya sí que sí,
prima más lo novelesco que lo histórico, aunque sigue habiendo elementos históricos y de documentación, pero prima más lo novelesco. Y como en toda novela histórica de este tipo que se precie, pues encontraremos las historias de amor, de envidia, de celos, de venganzas, de envidias. Entran las batallas, porque es que también se entran en acción los bereberes, que eran, digamos, más intolerantes en el tema religioso, y es cuando empiezan a entrar las batallas. Y, en fin, pues esta es un poco la historia, la superhistoria, porque es que es enorme, de verdad, es una novela súper extensa, El puente de Alcántara. Y es una novela con sus pros y sus contras. Es una novela, la verdad, que un poco que está en desequilibrio entre la parte meramente histórica con la parte novelesca. Hay mucho contraste. Hay grandes diferencias. Cuando lees lo histórico y estas partes más históricas, estos capítulos más históricos, son muy interesantes, también son más lentos. Y cuando te vas a la parte más novelesca, pues la ves mucho más ágil, pero no la ves tan buena. No es una historia que a mí me haya cautivado en sí. No está mal. Y está considerada, ojo, como la mejor novela histórica ambientada en esa época, ¿vale? Y como digo, no es para menos, porque la documentación, como digo, es de 10. O sea, te sumerges en esa época, pero vamos, como en pocas. Pero a mí, no sé, he visto mucho desequilibrio. Y luego también en estas partes históricas donde se dividen en 3 capítulos, pero que continuos, yo no sé cuántos capítulos son, pues es como que pierdes un poco el hilo. Cuando ya te estás metiendo en la historia de uno y te salta la historia del otro, y luego te salta la historia del otro, cuando quieras volver otra vez a la del primero, pues hay cosas que ya dices, bueno, ¿y este personaje de dónde narices sale? A mí por lo menos me ha pasado eso. Sí, el ritmo no es lineal, ¿vale? No me sale la palabra, no es lineal. Tiene muchos desequilibrios en ese sentido. Pero bueno, hay gente a la que le gusta, y en la lectura conjunta hay gente que prácticamente todos, los que la leímos, la disfrutaron plenamente. Yo, como oveja negra de la familia, no puedo decir que sea una novela de 10. Ahora, aprobada con notita, pues entre un 6, un 7, por ahí que le pondría. Es extensa, hay que armarse de valor, ¿vale? Porque, como digo, son muchas páginas. Y si sois apasionados de la novela histórica, pues bueno, yo también lo soy y no me ha hecho mucho. No voy a aconsejar nada. La leéis si queréis. Seguimos y lo hacemos con Canción del Ocaso, novela de 1932, escrita por Louis Grassic Gibbon. Espero que se diga así. Nos vamos a trasladar pues a principios del siglo XX en una villa rural escocesa que se llama Kinrady, y vamos a conocer a su protagonista, a Chris. Junto a ella vamos a conocer a muchos miembros de esta villa de Kinrady. Y digamos que vamos a conocer el día a día de toda esta gente a lo largo de los años, desde la niñez de Chris hasta que ya se hace madurita. No, pues yo qué sé, pues unos 40 años más o menos, los 40 años, los primeros 40 años más o menos, o algo así, de la vida de Chris y de los otros miembros de esta villa, como digo. Una novela muy costumbrista, es que no tiene un hilo conductor en sí, porque es la vida de todos ellos, especialmente de nuestra protagonista, que bueno, pues lo va a pasar mal. Tiene un padre que para echarle de comer aparte, unas vecinas que son muy me tomen todo, y luego hay por ahí otros personajes característicos que en fin, pues que van a dar mucho que hablar. Es una novela muy tranquila, muy cozy de estas, además allí ambientada en Escocia, y va a llegar hasta los albores ya de la Primera Guerra Mundial.
Entonces, pues eso es el día a día de toda esta gente, especialmente, como digo, de nuestra protagonista, que la conoceremos desde niña hasta mujer, y está dividida en 4 partes que tienen títulos, los capítulos, estas 4 partes, del mundo rural. Y creo que cada capítulo le ha puesto el nombre, digamos, como de las etapas de la vida de Chris, que va desde que se hará el campo hasta que se recolecta, se coge la cosecha. Digamos, es un poco, tiene que ver la vida del campo con la vida de esta chica. Es una novela, como digo, muy cozy, muy para ahora, para cuando quiera llegar el otoño, si es que llega, ¿vale? Pues de estas novelas de café, manta, lluvia y leer Canción del Ocaso. La verdad que sí, a mí me ha gustado mucho, no sé, es como de estas novelas que parece que no pasa nada, pero que coges cariños a los personajes y te envuelves en una historia aparentemente simple, pero que van ocurriendo muchísimas cosas. Es de ese tipo de novelas, ¿vale? Que no tienen un hilo conductor en sí. Como digo, no es una novela de acción, ni que se te vaya la vida en ella, no, pero es como muy placentera. Pese que hay algún momento que te agita así un poco, no, pero es una novela muy placentera. Yo la leí junto con mi amigo Coque, de Cobooks, que está también en Instagram. Hay que seguir a Cobooks, es maravilloso mi amigo Coque. Y nos gustó muchísimo, la disfrutamos muchísimo, tanto que vamos a leer la segunda parte. Que a ver, yo por qué coño no me preparo yo esto y sé cómo se llama la segunda parte, es algo de nubes, ¿vale? Es algo de nubes, algo de nubes, ¿vale? Pues la segunda parte la leeremos, nos ha gustado tanto la primera que leeremos la segunda parte. Así que una novela que me ha dejado con muy buen sabor de boca. Son de esas, como digo, estas novelas que parece que no pasan nada, pero que pasan muchísimas cosas. A mí me encantan y es una novela también de crecimiento de nuestra protagonista. Personajes que se van a quedar contigo y una historia aparentemente no, es una historia fría, es una historia también fría en cuanto a sentimientos, ¿vale? Pero que luego tiene un final que dices, los sentimientos, todo lo que no habías encontrado de sentimental en toda la novela lo encuentras en el final. Y luego tiene un estilo. No sé cómo caracterizar el estilo de este autor, porque para ser así como de los años 30, esto es más o menos también un poco la época de Virginia Woolf, de En busca del tiempo perdido, de Proust y tal. O sea, esto no es ese tipo de estilo, ni mucho menos, y eso que no los he leído a estos autores, pero no es tan refinado, no es muy sencillo, tampoco tiene que ver con el estilo victoriano, tampoco, no sé, es una novela que está bien escrita, con algún momento tiene algo así un poquito lírico, que de vez en cuando dices, uy, qué bonito esto que ha dicho, pero por lo general es sencillo, es un estilo sencillo, bien escrito y, como digo, súper reconfortante. Seguidamente leí La fiesta de Margaret Kennedy, novela de 1951. Vamos a conocer por medio de un sacerdote, de un cura, que va a oficiar una misa de difuntos por la pérdida de 7 personas que han fallecido en el derrumbe de un hotel por las grietas de un acantilado, ¿vale? Entonces, ese digamos que ya es el inicio, que ya conocemos el final de la novela, y lo que vamos a descubrir es cómo se ha llegado a ese momento. Para eso este cura le va a comentar a otro lo que ha sucedido y así nos vamos a enterar los lectores. Al fin y al cabo es una novela tipo como, salvando muchísimo las distancias obviamente, que Canción del Ocaso, es una novela como del día a día. Vamos a conocer los sucesos que van a ocurrir durante una semana antes de la fatal tragedia. Y es una novela pues, donde vamos a conocer a un montón de personajes en el día a día en este hotel, sus relaciones personales, sus no relaciones. Vamos a conocer también algún secreto que otro de alguna que otra persona que también se hospeda.
muchos amores y unas niñas pues que las pobrecitas no han tenido muy buena vida, no la están teniendo y que están ilusionadas porque van a hacer una fiesta, que de ahí el título del libro, la fiesta. Entonces digamos que todos los huéspedes de este hotel pues van a participar de esa fiesta final. Es un poco eso, el día a día. No es una novela de intriga, no es una novela de suspense, tampoco podría decir que es una novela tipo que sea como Canción del Ocaso, pero que es un poco eso, pues el día a día de la vida de estos personajes, donde los conocerás y verás sus relaciones entre ellos que no se conocen y se van a ir conociendo ahí, otros ya sí se conocen y demás, de gente que trabaja, y en fin, es que tampoco tiene mucho más, y llegas todo esto porque te va enganchando, pues te va interesando ya al principio, cuesta un poco coger el punto, el hilo a la historia, pero ya una vez que vas conociendo a los personajes, pues te va enganchando, ya quieres, pues eso, pues quieres saber más de estas relaciones entre ellos y de lo que les va ocurriendo y ese tipo de cosas. Pero es que llegas a un final que dices, perdona. O sea, yo de verdad lo siento, pero a quien le guste mucho esta novela, pero como final de novela, a ver, que supuestamente es la pérdida, la muerte de estas 7 personas, pero que no llegas hasta ese punto, es que llegas a otro punto de la novela, de un final que tiene que ver con el derrumbe y tal, pero que te quedas como diciendo, digo, pero y ya está. O sea, es que te quedas así como, wow, es como de los peores finales que yo he leído en una novela. ¿Vale? O sea, a mí no me gustó el final, me quedó casi como un poco como frío, como diciendo, digo, pues no sé, pues o sea, estoy leyendo todo esto, todas estas historias y no sé, es que no sé cómo explicar esta novela así, que en sí la novela no está mal, y escrita correctamente, no, tipo, tampoco diría yo que llega a Daphne du Maurier, ni no es tampoco ese estilo, tampoco, pero que está bien, o sea, correcto, pero, y la historia, pues ya te digo, a cierto punto, pues ya que lo pillas ya a los personajes, ya, pues te va interesando, pero conforme luego ya vas llegando al final, que dices, bueno, pues yo qué sé, me esperaba algo más grandioso, o sea, es nada, una cosa muy rara esta novela con respecto al final. Se puede leer, sí, porque la historia está interesante, pero llegas a un final, no final del principio, final que ha querido la autora, que a mí me dejó frío, simplemente no me gustó. Es de los peores finales que yo he visto así en una novela, pero en fin, se puede leer. Y terminamos este resumen de lecturas con la que ha sido mi mejor novela de estos 2 meses. Y también incluso me atrevería a decir que es la mejor novela que he leído en lo que llevamos de año. Menudo novelón, de verdad, no me lo esperaba para nada. Me estoy refiriendo a No digas que fue un sueño, de Terence Moix, novela de 1986 y ganadora del Premio Planeta de ese mismo año, y que leí para la iniciativa de mi querida Icea, de la Gata Lectora, del Agosto Egipcio. Vamos a conocer la historia de Cleopatra y Marco Antonio. Y se va a iniciar con el luto de Cleopatra, regresando a Egipto, y regresa de luto porque Marco Antonio la ha dejado. Entonces, Marco Antonio, que está hospedado en Grecia, en Atenas, va a contraer matrimonio con Octavia, que es la hermana del actual César, que es Octavio, pero siempre va a tener en la mente a Cleopatra. Cleopatra, bajo el dolor que ella tiene y que propaga por cielo, mar y tierra, pues también está deseando volver con Marco Antonio, y sus palabras de amor y de admiración no cesan por mucho que haya sido abandonada. El caso es que, bueno, pues esta pasión entre ambos personajes se va a retornar y juntos van a seguir, pues, conquistando el mundo.
es en ese momento cuando Octavio, el actual César, entra en acción y digamos que con esa acción llega la derrota de todo lo conseguido por Marco Antonio y Cleopatra. Esta sería pues la historia. No estoy spoileando nada porque es la propia historia, ¿vale? O sea, que es que el autor tampoco se ha inventado nada, que esta es la historia. Otra cosa es cómo acaba la cosa, que acabe en muerte, pues obviamente porque Marco Antonio y Cleopatra pues no están vivos, ¿sabes? No están vivos. Entonces, pero cómo mueren y por qué mueren, y pues eso es lo que hay que descubrir. Y todo lo demás. Pero es que aparte de eso, no es una novela más de hechos en sí, es una novela de palabras. Y es que lo que destaca de esta novela no es lo que se nos cuenta, sino cómo se nos cuenta la historia. O sea, son de estas novelas que yo digo que son arquitectura literaria junto con Madame Bovary o El jinete polaco de Antonio Muñoz Molina. O sea, esto está escrito de verdad como pocas novelas, de verdad. ¡Qué maravilla! Unos parlamentos, sobre todo de las mujeres, que es alucinante, de verdad. Es maravilloso. O sea, si algo destaca esta novela es por cómo está escrita. Y, a ver, no he leído nada de Terence Moix, no me he documentado, pero me da que es un mitómano de esta época y un mitómano del personaje de Cleopatra. Se siente mucho el amor que este autor sentía por esta cultura, por este país, por la historia de Egipto y especialmente por Cleopatra, porque es que ese amor trasciende a la novela, a su escritura, a cómo la describe y cómo cómo la hace desenvolverse. O sea, es que es maravilloso. Es una historia que incluso más de amor es de pasión. Hay mucha pasión. Es como un estilo muy lorquiano, incluso me atrevería a decir como muy almodovariano. Son de estos hombres que conocen, yo diría como que a la perfección, o por lo menos esa es mi impresión, al igual que Lorca y Pedro Almodóvar. Terence Moix yo creo que es un gran conocedor de la psicología femenina. O sea, es alucinante, porque ya no solamente con Cleopatra, sino con otros personajes como Octavia, que fue también la mujer de Marco Antonio, y demás. Hay un personaje así también femenino por ahí, que es brutal, es maravilloso, y sobre todo el amor que yo veo en esta novela a la hora de escribir todo lo que el autor quiere llevar a cabo, porque no es una novela donde pasen cosas, o sea, y las cosas que pasan es porque te las está contando Cleopatra, Marco Antonio o el César actual, o Octavio, o bien Octavio. O sea, las cosas que tú sabes, los hechos importantes, no son narrados como tal. No aparecen las batallas, no. Te cuentan ya a toro pasado cómo ellos se sienten y, en fin, o sea, es curioso. Es una novela como más de personajes, ¿vale? Más que de historia en sí. Pero como digo, es que es precioso. Es que esto ha sido brutal, de verdad. Es que es una maravilla. O sea, yo no me estaba creyendo lo que estaba leyendo. Yo ya el primer capítulo dije, wow, como esto sea todo así. Y sí, o sea, no decae en ningún momento desde el inicio hasta el final. Así que pues habrá que seguir descubriendo a este autor. Si lo escribe todo igual, pues la verdad que a mí me llama mucho la atención. Tiene por ahí una novela que se llama El amargo don de la belleza. Es que no me digas qué título, por favor. El amargo don de la belleza. Es que eso no se te ocurre así. Es que eso solo tienes que pensar mucho para que se te ocurra un título tan maravilloso como ese. En fin, no digas que fue un sueño, que viene a colación este título de un poema de Cavafis. Os lo recomiendo muchísimo, de verdad. Como digo, hasta ahora mi mejor novela del año. Pues ya está, hasta aquí este resumen de lecturas de los meses de julio y agosto, y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy. Comentadme vosotros, comentadme vosotras si habéis leído estas novelas, si os ha llamado alguna la atención, qué habéis leído vosotras, cuál ha sido vuestra mejor lectura en estos 2 meses de calor. Y nada, o contadme lo que queráis, que nos leemos en comentarios. Pues la próxima semana más, y espero que mejor, así que hasta entonces que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas. Un besazo enorme. Chao. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.